Quizás se oiga en el recorrido de la exposición un ruido que no es sino el estruendo de las basuras que están cayendo de un edificio en obras de la videoinstalación que da inicio a esta exposición. Ese estruendo es silencio absoluto en los vídeos que cierran la exposición. El edificio es el mismo. El edificio desde el que se tiran las basuras, desde el que Almalé y Bondía tiran esas basuras que van cubriendo todo el lugar, el espacio, es silencio en el vídeo que cierra la exposición. En ese espacio parece que no pase nada. Lo que pasa es el tiempo, lento. Si nos fijamos, hay un leve movimiento de los árboles, de las hierbas, pero siempre situados en ese esqueleto de una urbanización que quedó varada en 2008, cuando la burbuja inmobiliaria en 2008 que afectó a todo el país. Esas promesas de vida mejor en urbanizaciones cercanas a las ciudades, con comunicaciones extraordinarias, están por todo el territorio español. ¿Y qué ocurre? Que se han convertido en lugares de nadie, cuya propiedad se desconoce, pero que en definitiva y más allá de la propiedad son el resultado de una muy mala gestión del territorio, que los ha convertido en terrenos baldíos. Almalé y Bondía se sitúan en esos terrenos baldíos para llamar la atención al espectador de qué es lo que ocurre tras una mala gestión, y a través de su acción artística recuperan restos que en esta ocasión no son basuras, sino restos de la construcción de 2007 a 2008. Ellos fotografían, descontextualizan y parece, cuando los miramos, que fueran de una civilización anterior, cuando nos corresponde a la nuestra si atendemos a los materiales. La exposición en su testero frontal tiene una gran estructura escultórica que es un resto encontrado en ese lugar de la urbanización de Salvoyal, muy cerca de Zaragoza, que se vendía como una vista al paisaje natural, con grandes campos de golf en lo que es un territorio de secano. Esa mala gestión nos lleva a ese paisaje improductivo, a ese paisaje deteriorado, a ese paisaje herido por unas obras que no condujeron a nada, que no obtuvieron resultado, y son las que vemos a través de las fotografías y del vídeo de Almalé y Bondía.